Bienvenido, bienvenida. Hoy te traigo un vídeo diferente. No es el típico contenido que suelo subir al canal, sino una ponencia completa donde explico por qué el sistema actual está colapsando y algo que sinceramente creo que todo el mundo debería entender. ¿Qué está pasando realmente con el dinero y con el sistema monetario actual y qué papel juegan el oro y Bitcoin dentro de todo esto? Es una charla explicada de una forma sencilla para que cualquier persona la pueda entender, pero te aseguro que si te quedas hasta el final del vídeo vas a entender por qué el sistema financiero actual está roto y sobre todo vas a aprender a cómo poder ponerle solución a este nuevo paradigma a que nos enfrentamos. Te animo a que dejes un like a este vídeo si este tipo de contenido te está gustando y sobre todo, por supuesto, que te suscribas si no te quieres perder ninguno de los próximos vídeos que vendrán al canal. Te dejo con la ponencia. Bienvenidos a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Me presento, soy Álvaro Leganés, ingeniero de profesión y un apasionado de los mercados financieros desde hace más de 6 años y desde entonces, ya desde hace más o menos 3 años, no hago otra cosa que divulgar educación financiera, mientras lo compagino con mi trabajo y ayudar, educar y acompañar a personas y a familias a que gestionen mejor su economía personal, a planificarse bien financieramente y a tener un plan y una estrategia de inversión a largo plazo. Y mi objetivo, mi objetivo con esta ponencia es bastante claro, es introducirles y explicarles este concepto de inversiones alternativas, porque estoy seguro que alguna vez han visto por redes sociales el típico vídeo de que sale un asesor financiero y le preguntan, oye, ¿dónde invertiría 10.000 euros? ¿no? Y el asesor financiero pues dice, mira, pondría el 60%, por ejemplo, en acciones americanas, el 30% restante en bonos europeos y el 10% restante en inversiones alternativas. Y se queda tan a gusto. Y dices tú, joder, ¿qué será esto de las inversiones alternativas? Pues bueno, voy a profundizar hoy además en dos de ellas, que vamos a hacer una breve introducción para que las entiendan y las comprendan, porque de verdad les digo que están dando mucho de qué hablar estos últimos años y seguramente las personas o los inversores que inviertan en ellas, en estos activos alternativos que les voy a comentar, seguramente se llevarán muchas alegrías en el futuro. Ahora bien, las inversiones alternativas, esta es mi presentación, vale. Las inversiones alternativas surgen como contrapartida a la inversión tradicional, como pueden ser las acciones y los bonos. Incluso el activo, el inmobiliario, también se puede considerar una inversión alternativa. Y hoy además tenemos la suerte de contar con un montón de expertos en esta materia, así que nos tocará disfrutar de ellos también. Y no es que surjan para sustituir a la inversión tradicional, no, es que surgen para complementarlas, para darles un extra, ¿no? Como puntos positivos, como ven aquí, buscan obviamente más rentabilidad que los activos tradicionales, como consecuencia. Al final lo que ocurre también es que esos activos están más descorrelacionados, que lo que significa es que buscan otras oportunidades más allá de lo tradicional y por ende se consigue una mayor diversificación de activos que se comporten de forma que nos puedan proteger el patrimonio ante incertidumbre y ante todos estos escenarios que muchas veces los activos tradicionales pues los sufren. ¿Qué pasa? Que por la otra parte el punto negativo es que al intentar obviamente buscar ese extra de rentabilidad, pues se asume más riesgo, normalmente los mercados en los que están menos regulados, no están tan definidos y eso por consecuencia lo que ocurre también es que son inversiones normalmente menos líquidas. Y al final también, aunque esto se va un poco mejorando a lo largo de los años, normalmente estaban pensadas para grandes patrimonios o incluso institucionales. Ahora bien, les voy a mostrar muy brevemente las más conocidas. Estoy seguro que conocen las típicas materias primas, que es la inversión en recursos naturales, como puede ser el crudo del petróleo, metales como el oro y la plata. Luego tenemos también los famosos fondos de cobertura o hedge funds, que básicamente son fondos de inversión, pero que buscan unas estrategias alternativas y más arriesgadas para conseguir más rentabilidad. También tenemos el capital privado, que es básicamente la inversión en empresas que no cotizan en bolsa. Aquí podremos encontrar las famosas startups, que son empresas muy jóvenes, muy enfocadas en innovación y que quieren crecer muy rápido.
uno de los más antiguos que hay, artículos de colección. Aquí se pueden imaginar, ¿no?, desde obras de arte hasta sellos, aquí hay de todo, hasta relojes. Al final buscan adquirir un artículo, mantenerlo en el tiempo y obtener así una rentabilidad. Y dos de las más modernas, vamos a decir, está el crowdfunding, que es financiación colectiva. Esto quiere decir que unos particulares reúnen capital para financiar proyectos y así obtener también rentabilidad. Y por último, esta seguramente que la conozcan, son las criptomonedas o los criptoactivos, que básicamente podemos definirlos como proyectos digitales basados en una tecnología basada en la criptografía y que intentan mantener e intercambiar el valor sin intermediarios tradicionales. Ahora bien, hoy he venido aquí sobre todo para adentrarles a estos dos activos que están dando mucho de qué hablar, como les decía. El oro seguramente lo conozcan y Bitcoin, estoy seguro que aquí habrá alguna persona escéptica al escuchar esta palabra. Y si les soy totalmente sincero, les diré que yo personalmente no soy nada fan de las criptomonedas, ni de la especulación, ni de la inversión por modas o tendencias. Pero tras analizarlo y estudiarlo muy bien, de verdad les digo que estoy convencido de que Bitcoin, y ahora lo veremos, es un activo que ha llegado para quedarse. Y a través de esta charla pretendo que lo conozcan a los que no lo han conocido todavía y que lo entiendan un poquito mejor y luego ya decidan si es para ustedes o no. Y además, les diré más, es que tenemos la suerte de vivir sus inicios, porque, por ejemplo, el oro, el inmobiliario, llevan un montón de años con nosotros y Bitcoin apenas lleva unos 15 o 16 años desde su nacimiento. Ahora bien, para entender al detalle estos dos activos, lo que tenemos que tener en cuenta es cambiar un poco el enfoque y darnos cuenta de que está habiendo un cambio de paradigma últimamente enfocado en el sistema monetario actual. Estamos acostumbrados a un sistema monetario en el que se ha acostumbrado ya a emitir deuda sin ningún respaldo, a emitir dinero sin importar nada más que la propia confianza en el gobierno, como vamos a ver ahora, y estamos cambiando a un nuevo enfoque, a una nueva forma de entender el dinero y entender el valor. Y esto lo vemos muy bien. Para entenderlo, lo que les diría es que o nos adecuamos y cambiamos y nos adaptamos a este nuevo sistema, o lamentablemente les digo que nos quedaremos atrás. Y para entenderlo esto mejor, obviamente hay que entender cómo surgió el dinero. Lo voy a explicar de una manera muy breve. Todos conocerán ya a nuestros antepasados cómo surgió la necesidad de crear algo que almacenase el valor y, obviamente, por ejemplo, si yo tenía peras y otra persona tenía zapatos, se recurría al trueque, pero el problema que había ahí es que no teníamos nada que almacenase el valor. Eso era un problema. Entonces se empezó a probar con piedras preciosas, conchas preciosas, y vieron que lamentablemente no perduraban en el tiempo, se estropeaban, hasta que no fue en el año 44 cuando se decidió, vamos a decir, utilizar el dólar americano como reserva de valor y se fijó el patrón oro. O sea, se utilizó al oro como reserva de valor. Y esto lo que quiere decir es que por cada por cada dólar que emitía el sistema americano, el Estado americano en circulación, tenía que estar respaldado por la misma cantidad en oro en sus reservas. O sea, no se podía crear dinero de la nada y siempre estaba respaldado por este metal precioso, como vamos a ver ahora, que es el oro. Al final, esto fue insostenible al corto o medio plazo y pasados 26 años el presidente Nixon de los Estados Unidos pues, decidió romper este patrón porque los estados querían seguir financiándose y obviamente el oro no era tan fácil de conseguir como vamos a ver ahora y nació el dinero fiduciario, que son esos euros que por ejemplo tenemos hoy nosotros en nuestras cuentas corrientes que no tienen nada más que lo respalde que la propia confianza de los gobiernos. No hay nada, a día de hoy, no hay ninguna moneda en ningún estado de ningún país que no esté respaldado nada más que por la confianza en el gobierno. De ahí la palabra fiduciario, que viene de fiducia, que en castellano significa confianza. ¿Vale? Entonces, aquí se ve muy bien cómo desde que se rompió el patrón oro, si se fijan en el centro de la ilustración,
el poder adquisitivo que ha ido perdiendo el dólar desde el año 1920 ha sido una barbaridad. Para que se hagan una idea, con lo que comprábamos con $1 en 1920, hoy en día necesitamos la friolera de $25. Y esto no es lo más preocupante. Lo que más me preocupa a mí, y es lo que hemos vivido y vimos hace unos años, esta gráfica lo que nos muestra es la cantidad de dólares que hay en circulación a lo largo de la historia. Desde el año 70, que se rompió el patrón oro, vemos cómo va creciendo exponencialmente, y lo realmente preocupante vemos en el año 2020, cuando todos vivimos lamentablemente la crisis del COVID. En solo un año, en solo ese año, se incrementó un 20% el dólar jamás creado a lo largo de la historia. Es decir, se inyectaron 4 billones de la nada sin ningún tipo de respaldo, y al final no hicieron otra cosa que quitarle más valor a la moneda. Y si esto lo ponemos en contrapartida con el oro, que por ejemplo desde el 2010 a 2023 en 13 años solo se pudo incrementar el oro un 10%, ya nos damos cuenta de que el oro es algo escaso, es algo difícil de producir, y los estados lo saben y lo utilizan como reserva de valor. Y, por ejemplo, al final, el oro, todos sabemos que es un metal precioso, que es muy llamativo, pero al final es un activo real y tangible. Lo podemos tocar, lleva muchos años con nosotros, lo utilizan los estados, para mantener sus finanzas públicas al día, y lo bueno que tiene también es que es divisible y duradero en el tiempo. O sea, por eso es buen elemento para preservar el valor, y obviamente, teniendo en cuenta todas estas características, actúa, por eso se le dice como activo refugio, al dinero fiat, al dinero fiduciario. Y al final nos damos cuenta que es algo escaso. Y ustedes saben que la naturaleza humana, cuando siente o percibe que algo es escaso, automáticamente, sin preguntarse nada más, le asigna un valor. Y esto es así. Al fin y al cabo, los estados lo saben, y como ven en esta gráfica, lo que quiero que vean bien son las barritas rojas. Si se fijan, lo que nos quiere decir lo que representan estas barritas rojas es la cantidad de toneladas de oro que van almacenando los países a lo largo de los años. Y vemos cómo en el 2022 y el 2023, incluso estos 2 años atrás, este año sobre todo, la tendencia sigue siendo de los países a acumular y más oro, y como ven, eso por consecuencia ha traído, que ahora lo vamos a ver también, que el precio del oro se dispare y su cotización vaya muy a la alta y se haya revalorizado mucho en muy poco tiempo. Y al final se le dice también, como les decía, que es un activo refugio, y fíjense en la cantidad de crisis que ha habido a lo largo de la historia. El oro representa la barrita marrón en la parte superior y las bolsas la barrita azul de la parte inferior. Una crisis muy conocida fue, lamentablemente, la del inmobiliario del 2008, que hubo una burbuja, ya ustedes lo saben, con el tema de las hipotecas, y vimos en ese año cómo las bolsas llegaron a bajar un 45% y el oro se revalorizó un 50%. Esto nos vuelve a dar otra visión de que es algo muy escaso, que se comportan muy bien ante estos escenarios de crisis e incertidumbre, incluso guerras, y las personas o los inversores que los tenían en sus carteras de inversión, obviamente vieron su patrimonio protegido. Y fíjense que esto de aquí, esta gráfica que ven aquí, esto no pasa muchas veces en la historia. De color azul vemos el comportamiento de los últimos 20 años de la bolsa americana, y en color dorado o marrón vemos cómo se ha comportado el oro. Vemos que la bolsa es el activo por excelencia, es un activo muy robusto, pero ¿qué pasa? Que el oro, en estos últimos 20 años, al haber un periodo tan largo de crisis e inflación, lo ha hecho incluso un poquito mejor que la bolsa, obteniendo una rentabilidad media anualizada del 11%. Y esto nos da la interpretación de que en periodos tan largos, que hay tanta inflación y algunas crisis, el oro lo hace incluso mejor que un activo como puede ser la bolsa. Y fíjense aquí, para que pongan todo esto en perspectiva, una onza de oro en el año 2005, que más o menos una onza de oro, para que ustedes se lo imaginen, son 30-31 gramos más o menos, tenía el precio en dólares de unos $450 más o menos. A día de hoy, esa misma onza
cuesta la friolera de 3.600 dólares. Y es curioso porque cuando preparaba esta presentación, cada día que revisaba su precio de cotización subía un poco más que el día anterior y tenía que volver a cambiar la gráfica. Es decir, desde el año 2005 hasta el 2025, la onza de oro se ha multiplicado por 8 su valor, en términos monetarios de dólares. Es una auténtica barbaridad. Y esta gráfica también me encanta mucho y quiero también compartirla con ustedes porque lo que hemos hecho es poner de color azul la cantidad de dólares que se han impreso a lo largo de la historia, bueno, a partir del año 70, que fue cuando se rompió el patrón oro, y en la misma gráfica hemos incluido el precio de cotización del oro y al final esto nos da un reflejo de cómo cuanto más moneda se emite, cómo, casi paralelamente, el oro se revaloriza a la misma velocidad. Y les haré una pregunta. Aquí hoy tenemos a muchos expertos inmobiliarios. Les preguntaré, ¿realmente el precio de la vivienda ha subido? Y todos me dirán seguramente que sí, y es cierto, pero si lo medimos en términos monetarios, en este caso en euros. Vamos a suponer en este ejemplo, para hacerlo con números redondos y para que todos los entendamos, una casita cerca de Madrid hace ya 25 años, que estaban algo más baratas que ahora, costaba unos 120.000 euros. Actualmente, esa misma casa, en términos de oro, hacían falta 11 kilos. Pues bien, hoy, 25 años después, esa casa vale 3 veces más. Y resulta que si la comparamos y hacemos su equivalencia en oro, necesitamos 3 veces menos. O lo que es lo mismo, con el oro que teníamos antes, podríamos comprar ahora la misma casa 3 veces. O sea, da que pensar que el inmobiliario y el oro son dos activos que se van revalorizando y, por consecuencia, la moneda fiat no hace nada más que hacer todo lo contrario. Ahora bien, me dirán, pero Álvaro, ¿cómo puedo invertir en oro? Pues bueno, hay que intentar evitar esta imagen que os he puesto ahí. Básicamente esto lo hemos visto todos en alguna calle céntrica de Madrid o de Barcelona. Y las dos formas, las más seguras que hay de invertir en oro es a través de oro físico, ojo, oro físico de inversión, que esto lo que quiere decir es que tiene una pureza del 999,9%, el 0,1% restante se le hace para hacerlo más maleable y más duradero en el tiempo, y la clave aquí es buscar tiendas reguladas y que estén normalizadas, que te vendan oro de inversión. Aquí, por ejemplo, no me pagan nada por decirlo, pero una de ellas es Degusa, aquí en Madrid, muy popular, en la que venden oro de inversión, lo hay en lingotes, en monedas, lo pueden encontrar absolutamente de todos los tamaños. Y otra de las características del oro físico es que no tiene IVA, es decir, cuando tú lo compras te emiten una factura y tú puedes moverlo libremente sin tener que pagar aduanas porque es oro de inversión. Ahora bien, para los patrimonios más normalitos y que no tengan tantos millones de euros en patrimonio, otra opción muy fiable también y muy recomendada es la de invertir a través de un ETF de oro, pero, ojo, respaldado por oro físico. Esto lo que quiere decir, que vamos a simplificarlo, un ETF funciona, es un fondo, pero funciona como una acción. Es decir, nosotros al comprar una participación de este ETF, lo que conseguimos es que la empresa que gestiona ese oro lo guarda en bóvedas de alta seguridad en países como puede ser, por ejemplo, en Suiza, en Reino Unido o incluso en Irlanda. Y al final nosotros nos exponemos al metal y no tenemos el problema de almacenarlo en casa, como puede pasar con el oro físico, a ver dónde lo dejamos, si lo guardamos en una caja fuerte o no. Así que puede ser también otra opción muy segura, teniendo en cuenta siempre que el oro, que sea el ETF, respaldado por oro físico. Ahora bien, para cambiar de tercio, toca y explicarles Bitcoin, para que lo entiendan realmente bien, toca volver al dinero y entender las funciones que debía cumplir el dinero para que funcionase correctamente a lo largo de la historia. Debía ser un medio de intercambio, es decir, que tendría que facilitar ese intercambio de bienes entre particulares, por ejemplo. Tenía que ser unidad de cuenta, que esto lo que significa es que se le puede asignar un valor común y que todos lo reconozcan. Tenía que ser también, obviamente, que acumulase el valor, que no se deteriorase por el tiempo, que fuese divisible para facilitar así el comercio, como hemos visto, para superar al trueque, como ya hemos visto, y, por supuesto, también tendría que ser fácil de transportar, llevarlo a cualquier parte para poder utilizarlo. Entonces, al final, para que funcionase correctamente el dinero, nos damos cuenta de que tiene que mantener el valor
Y si encima es limitado y difícil de producir, esto se traduce a que es escaso. Y recuerden lo que hemos visto antes, cuando algo es escaso, automáticamente le asignamos un valor. Ahora bien, si seguimos avanzando en la historia y repasamos un poco lo que hemos visto antes, estamos ante una época en la que los gobiernos y los estados no hacen nada más que imprimir moneda sin ningún tipo de respaldo. Lo que está ocasionando, y todos lo estamos viviendo, es cuando vamos a hacer la compra, que antes llenábamos un carrito, ahora no llenamos ni una simple cesta y todo sube de precio menos nuestro salario. Pues con este problema y esta inflación descontrolada, y si a eso le sumamos el control absoluto que tiene el gobierno sobre nuestro dinero, esto al final pues hace un cóctel que no gusta para nada. Porque les diré algo, esos euros que nosotros tenemos en nuestras cuentas corrientes, nosotros accedemos desde el móvil, vemos que tenemos una cantidad y pensamos que es nuestro dinero, pero realmente los bancos, encima por ley, pueden utilizar hasta más del 95% en prestárselo al Banco Central, en prestarlo para hipotecas, y aún así el Estado, a través de los bancos, indirectamente controlan ese dinero. Y esto se lo pondré muy fácil con un ejemplo. Imagínense que el día de mañana nuestro país empieza a tomar una dinámica, vamos a decir, populista o incluso dictatorial y queremos salir del país. Obviamente el gobierno nos puede hasta bloquear el dinero. Y esto ha pasado ya en muchos países de Latinoamérica. Así que nos damos cuenta de que estamos bajo su merced y si todo esto lo miramos desde otra perspectiva y teniendo en cuenta lo que decía antes sobre la crisis inmobiliaria que hubo en 2008, lo que ocurrió es que surgió Bitcoin. Bitcoin, detrás de él, se sabe que surgió por unos activistas, los llamados hacker activistas, y realmente detrás de él no se sabe quién o quiénes están, salvo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y además nació con el concepto tan novedoso de ser dinero digital y descentralizado sin depender de que un intermediario autorizase el intercambio entre este activo. Y además, con la idea también tan novedosa de que iba a haber un máximo de 21 millones de Bitcoin en circulación. Y todo esto, Bitcoin nació también con unas expectativas muy altas. Querían cumplir con prácticamente todas las funciones del dinero que hemos visto antes en la diapositiva anterior. Al final, lo bueno es que cada Bitcoin se pensó para hacerse muy divisible, es decir, se puede dividir en 100 millones de satoshis y cualquiera puede enviarlo sin que nadie tenga que autorizarlo y además nos ayuda también porque nació con la función, al ser limitado, de protegernos contra la inflación. Y todo esto, y ahora les intentaré explicar este concepto, gracias a una red descentralizada basada en la criptografía que se le llama, y la han escuchado por ahí, la blockchain. Y se preguntarán, ¿pero quién mantiene esta red tan novedosa, esta blockchain? Pues bien, les tengo que presentar a los famosos mineros, que se les llama, que son personas u organizaciones que no hacen otra cosa que nada más que con sus ordenadores, validan un montón de transacciones y van alimentando esa red descentralizada para mantenerla viva entre todos y segura. Y al final, ¿qué ocurre? Que lo hacen con un incentivo, que cada validación de transacción que hagan complicada van obteniendo recompensas en forma de Bitcoin. Y lo que ocurre es que cada 4 años, mediante este fenómeno que también se pensó para hacerlo limitado, que se le denomina el halving, esas recompensas a las que los mineros quieren conseguir se van reduciendo cada 4 años a la mitad para hacerlas más escasas. Y al final el resultado que se consigue, que cada vez es más difícil conseguir nuevos Bitcoin y esto se traduce a una escasez creciente. Es decir, que en vez de haber inflación, como pasa con la moneda fiduciaria, aquí hay todo lo contrario, hay deflación. Y el punto más fuerte de Bitcoin, para que lo entiendan, es la potencia, lo realmente fuerte, que es su red. Porque si se fijan y si han entendido el concepto, cuanto más mineros entren a la red, esta más segura y más descentralizada va a estar y obviamente más recompensas, las recompensas que obtengan, como se van reduciendo a la mitad
cada vez van a ser más valiosas. Y al final, entonces, lo que conseguimos es que a mayor valor de Bitcoin, más incentivos para minar, ya que esas recompensas son más limitadas y cada vez quiere haber más mineros. Al final, para que lo entiendan, se crea como una especie de círculo virtuoso, un efecto de red positivo, podemos decir, en el que como esas recompensas son cada vez más escasas, por ende, cada vez tienen más valor porque se han reducido y, al final, como son más valiosas, esos mineros cada vez quieren entrar más a la red para mantenerla y llevarse esas recompensas, al final se genera una confianza en este activo que lo está convirtiendo en los próximos años en algo muy robusto con el tiempo. Vale, me voy a dar algo de prisilla. Para que se hagan una idea, fíjense en esta gráfica para que lo entiendan. Bitcoin ha pasado de valer prácticamente cero en el 2009 a valer hoy, prácticamente 16 años después, más de $110.000. Es el único activo moderno, podemos decir, que se ha revalorizado tanto en tan poco tiempo. Y esto se pone muy bien y se entiende muy bien con esta otra gráfica. Si se fijan, cada rayita de color azul en vertical representa el famoso halving que les decía. Cada 4 años se va reduciendo a la mitad esas recompensas y, por consecuencia, lo que conseguimos es que, naturalmente, el precio se vaya revalorizando exponencialmente. Y al final, esto es un movimiento natural en los mercados. Cuando se reduce la oferta, aumenta el valor. Y al final, esta escasez programada en Bitcoin se traduce en revalorización. Y fíjense, si estudiamos e intentamos proyectar ese incremento de monedas y de activos a lo largo de los próximos 10 o 15 años, podemos llegar a la conclusión de que se va a aumentar un 20% solo Bitcoin, se va a incrementar la producción de oro un 50%, pero monedas tan importantes como las que utilizamos hoy, como el euro y el dólar, prácticamente en 15 años se van a inyectar un 300%. Esto nos da otra visión de que Bitcoin es algo escaso, que va a proteger el valor de los patrimonios y, obviamente, también os he querido poner este ejemplo, que pasa exactamente lo mismo que con la vivienda. Antes necesitábamos, en el año 2000, 12 Bitcoin para comprar una misma casa, que 5 años después se ha revalorizado en euros un 40%, pero necesitamos 3 veces menos de Bitcoin. Al fin y al cabo, todo esto es una de las cosas también más importantes, la adopción que está habiendo masiva de los últimos años por parte de países tan importantes como Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, China, incluso también, y sobre todo El Salvador, bajo Bukele, que incluso tiene una web pública en la tesorería del país en la que publica todos los meses las compras de Bitcoin que van acumulando para sus reservas de valor. Y no solo los países, lo realmente también importante es que las grandes gestoras de fondos de inversión, incluso los bancos, ya están estudiando cómo ofrecerle este activo a personas particulares como pueden ser nosotros. Ahora bien, al final nos damos cuenta de que algo grande se está gestando y, obviamente, Bitcoin se está empezando a tomar en serio después de estos 15 años. Y me preguntarán, ya para ir acabando, ¿cómo invertir en Bitcoin de la forma más segura? Pues bueno, aquí lo más típico y lo más normal es hacerlo a través de un exchange en el que compras tus Bitcoin, ¿vale? Y lo que pasa es que, como un banco, al final, si esos Bitcoins se quedan en el exchange, que básicamente es un banco pero de criptomonedas, obviamente están expuestos a que son del exchange y los pueden incluso hackear. La otra opción sería utilizar una billetera caliente que se le llama una hot wallet, que es básicamente un monedero digital que está conectado a la red, y lo que ocurre es que también está expuesto a que algún hacker pueda entrar y quitarnos nuestros Bitcoin, así que la forma más segura que hay para invertir en Bitcoin es utilizando un dispositivo de estos. Esto prácticamente lo que ven, que parece un simple USB, es una billetera fría, es una cold wallet, y al final de esta forma, si los almacenamos aquí a través de una clave privada, que solo conoceremos nosotros y que funcionará como una llave de esta mini caja fuerte, vamos a decir que está fuera del alcance de los bancos, de los gobiernos y de cualquier hacker porque es un dispositivo físico. Al final solo tendremos que custodiarlo nosotros, custodiar nuestra clave y almacenar nuestro Bitcoin. O sea que fíjense cómo algo tan pequeño puede almacenar tanta cantidad de valor. Y para ir acabando ya, y ya me despido, me preguntarán, ¿pero con qué me quedo, Álvaro? ¿Con oro o con Bitcoin? Pues si se han fijado, ambos tienen como finalidad un objetivo común, que es resguardar y preservar el valor frente a esa moneda fiat que hemos visto que no hace nada más que imprimirse. Y si les digo que
por qué elegir si nos podemos quedar con los dos, y no es que se lo diga yo. A esto tiene una explicación lógica y es la correlación entre activos. Esto básicamente, para que todos lo entiendan, mide cómo de igual se miden dos activos frente a un mismo escenario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si los dos activos tienen una correlación de 1, eso significa que uno si sube un más 10%, el otro lo va a hacer exactamente igual, pero si es de menos 1 es una descorrelación y si uno baja, o sea, si uno sube un 10%, el otro hará todo lo contrario, un menos 10%. Y este estudio de nuestros amigos de Statista, en los últimos 10 años, lo que nos dice es que una correlación cercana al 0, como están viendo por ahí, significa que son dos activos totalmente independientes y que perfectamente se podrían combinar entre sí. Y si esto lo hacemos, obviamente se puede conseguir unas carteras bastante potentes en el tiempo y muy diversificadas para reducir el riesgo. Y ya para acabar, no quiero irme sin transmitirles la idea y mi mensaje sobre lo que va a ocurrir en los próximos años, incluso en las próximas décadas, que va a haber una diferencia enorme entre las personas y familias que adquieran activos, ya no hablo solo de inversiones alternativas, sino de inmuebles, bolsa, oro, incluso Bitcoin también, va a haber una diferencia enorme de esas personas y esas familias a las personas que no adquieran activos. Va a haber una brecha enorme. Mientras unos estarán más protegidos y cada vez serán más ricos, el resto estarán cada vez empobreciéndose. Así que por eso, transmitirle también la importancia de ir intercambiando nuestros euros, esos que tenemos parados, poco a poco por activos reales y tangibles. Porque de verdad les digo que va a ser la clave para mantener nuestro poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Y por último, al final, el arte de invertir, como a mí me gusta llamarle a esto, es el encontrar esa cartera combinando esos activos, pero que se adapte a nosotros, que se adapte a nuestros objetivos financieros y esto es lo más importante, que nos permita dormir por las noches tranquilo. Muchas gracias por escucharme, les dejo aquí mis datos y nada, pueden contactarme cuando necesiten y se lo agradezco un montón. Muchas gracias.